Buenos días. República de Colombia, Rama Judicial del Poder Público, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Tercera de Sesión, Civil, Familia Laboral, aplicación al Sistema Procesal Oral. En Montería, a los 13 días del mes de junio del año 2013, se dará inicio a la audiencia pública de alegatos y fallo, con el fin de resolver la apelación de la sentencia calendada 6 de diciembre del 2012, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería, dentro del proceso instaurado por el señor Julio César Pérez Fabra contra la señora Rosenda del Carmen Arroyo Berrocal y otros, bajo el radicado 23-001-31-03-003-2012-00014, ubicado en el folio 014 del libro de 2013. Se les recuerda a los asistentes e intervinientes el debido respeto y decoro que deben observar durante la audiencia. Ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados a la sala. Obedecer las órdenes impartidas. Permanecer en los lugares asignados, salvo que se autorice lo contrario. No murmurar los aciertos o desaciertos de las partes a través de señas, aspavientos o manifestaciones verbales. Utilizar posturas acordes a la solemnidad de la audiencia. No fumar, comer, dormir, leer y botar basura en sitios inadecuados. No protagonizar ni fomentar riñas o escándalos dentro de la sala. No hacer uso de equipos de comunicación y mantenerlos apagados. Preside la audiencia el honorable magistrado doctor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, quien proferirá la decisión adoptada por la sala integrada con los magistrados doctores Cruz Antonio Yáñez Arrieta y Gustavo Manuel Jiménez Peralta. Se les solicita a los asistentes ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados a la sala. ¿Qué hora es? En Montería, siendo las 9:10 de la mañana del día 13 de junio del 2013, la Sala Tercera de Decisión Civil, Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación oportunamente impetrado por el apoderado de la demandante contra la sentencia dictada 6 de diciembre de 2012, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería, piloto de la oralidad, dentro del proceso verbal de pertenencia promovido por el señor Julio César Pérez Fabra contra la señora Rosenda del Carmen Arroyo Berrocal y otros, radicado número 23-01-31-03-003-2012-00014. A continuación, se procede a verificar la asistencia de las partes aquí presentes, comenzando por la parte demandante y sus representantes. Bernardo Sánchez Negrete, identificado con la cédula sería número 6.868.380 de Montería, la tarjeta profesional número 285 del Consejo Superior de la Judicatura, y recibo notificaciones en la calle 28, número 343, en esta ciudad de Montería. Soy apoderado del señor Julio César Pérez Fabra. Muy buenos días, señores. Se le otorga la palabra a la parte demandada y su representante. Gracias. Muy buenos días, señores magistrados. Mi nombre es Luis Rafael Banquet Rangel. Soy identificado con la cédula 6.882.219, tarjeta profesional 146.346 del Consejo Superior de la Judicatura, y soy apoderado de la señora Rosenda Arroyo Berrocal, defendiendo la causa.
Oída la identificación de las partes, se procede conforme al artículo 432, numeral 3, a oír a los representantes hasta por 20 minutos, comenzando por la parte hoy recurrente y luego la demandada. ¿Quieren la palabra? Muchas gracias, señor magistrado. Mi cliente, el señor Julio César Pérez Fabra, hombre de 87 años, presenta demanda de pertenencia por prescripción adquisitiva contra la señora Rosenda Arroyo. El fallo fue adverso, está legitimado para interponer el recurso, tiene capacidad para ello y fue presentado en su oportunidad. Las razones para interponer el recurso considero es que el ACUEN revise de nuevo el acervo probatorio, en razón de que se oyeron los testimonios de la parte demandada, señora Rosenda Arroyo, uno de ellos, el señor Bernardo Paternina Grandet. En su testimonio bajo juramento y de viva voz manifiesta que él es vecino de la casa donde el señor Julio Arroyo vive, que hace 28 años llegó de Venezuela y hace 28 años encontró a don Julio viviendo en esa casa con la señora, con su mujer, la señora Ana Victoria Berrocal. No sabemos cuándo se fue para Venezuela, pero sí es claro él en su testimonio de que hace 28 años llegó y encontró al señor Julio viviendo en esa casa. Manifiesta también que él propuso comprarle a la señora Ana y ella manifestó que eso no era de ella. Bueno, todavía hoy tiene interés con la señora Rosenda, la opositora, a que le venda media casa, media lote, porque esa es una casita muy viejita y él aspira a que le venda medio lote. En todo caso, eso fue sus manifestaciones ante el juzgado. Otra testigo, también vecina de don Julio, la señora Dionisia Cristina González, manifiesta ante el juzgado tercero civil del circuito y es testigo presentada por la parte opositora o pasiva, y dice que también el señor Julio lo conoce viviendo en esa casa hace 30 años con la señora Ana, que toda la vida lo han visto ahí, que le han ayudado, y dice que don Julio vivía de la caridad y doña Ana también, porque parte de viejitos que no producían, no trabajaban, nadie los ayudaba y vivían de la misericordia del vecindario. Lo mismo también los testigos presentados por la parte demandante, el señor José Ramón Vélez Fechara, es claro en manifestar que él es vecino de ese barrio de hace mucho tiempo, que conoce a don Julio viviendo en esa casa entre 30 y 40 años, lo que corrobora también el otro testigo, José García Rubiero, que también es vecino de la misma cuadra, y dice que hace 40 años conoce a don Julio, y esta es la verdad. Don Julio tiene mucho rato de vivir en esa casa, nunca ha salido de ella, con excepción de ahora mismo que está en la clínica porque se subió al techo a limpiar la basura por el invierno, se cayó, se partió una costilla y está muy mal en la clínica. Un hombre con 87 años. A esa edad yo considero que las personas están por encima del bien y del mal, que están muy lejos de llegar a un estrado judicial a decir una mentira.
Él está convencido íntimamente de su posesión que ha tenido por más de 42 años. La opositora, la llamada a resistir, no se presenta a la audiencia. Nos hubiera gustado oír el dicho de esta señora. Ella en el 2005 aparece con una escritura donde su madre, su mamá, le transfiere el inmueble. Don Julio, el demandante, en la audiencia pregunta: ¿cuánto pagó? ¿Dónde está la plata? Y los testigos dicen en su dicho que esta gente vivía de la caridad humana. ¿Dónde está la plata que Rosenda, la hija de doña Ana, pagó por el inmueble? No pagó. Esa plata nunca se dio. No existe. Ella obtuvo el título de su mamá, no sé en qué forma y cuáles fueron los propósitos de obtener de su señora madre un título que la señora tenía, que después posteriormente la señora se dio cuenta que lo que había firmado era la escritura y se arrepentía de esto. La actual propietaria nunca ha tenido la posesión de eso. Hace más de 20 años se fue para Medellín. Don Julio en su dicho manifiesta que él la ayudó a criar, que él tuvo a cargo esa familia, que los otros hijos también los ayudó a levantar y a educar, que hace mucho rato se fueron, los abandonaron y ellos quedaron solos. Don Julio, haciendo mandado al vecindario para ganarse el sustento, y el vecindario ayudando a don Julio con la comidita y lo necesario para que no mueran de hambre. El juzgado tercero civil del circuito hace la visita, la inspección de rigor y encuentra a don Julio César Pérez Fabra en poder del inmueble. Yo pregunto, pues, si la posesión es el presupuesto fundamental para la prescripción y don Julio la tiene desde hace más de 40 años, ¿por qué no se le declara y no se le reconoce así? Y tiene los dos presupuestos, tiene los dos elementos que conjugan la posesión, que son el corpus y el ánimo. El corpus, que es la tenencia, la aprehensión física del inmueble, la relación que él tiene con el inmueble, la comprueba el juzgado, y el ánimo, esa voluntad de tenerla, pues los testigos lo han manifestado que sí ha vivido ahí. Y es más, como lo digo, se encuentra moribundo por estar limpiando el techo, un hombre a los 87 años. Por eso les pido a los honorables magistrados que tengan en cuenta el mandato constitucional del artículo 13, en donde manifiesta que el Estado protege a esta clase de personas. Estas personas que por su condición económica, mental o física se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, se deben proteger, que se aplique el derecho como instrumento finalista, dispuesto en su conjunto para la realización de valores, con funciones creativas, pacificadoras y de justicia social. La Constitución colombiana es benévola para que los jueces interpreten las pruebas como lo crean conveniente, y es rigurosa también el mandato que le da al juez para que realice la justicia social. Yo considero que el juez de conocimiento de la CUO no tuvo en cuenta el dicho, las manifestaciones de los testigos, la visita
donde se encuentra que es el mismo inmueble que está presente en el libelo demandatorio, con sus mismas características, y encuentran al mismo sujeto que demanda en posesión de él, yo creo que son razones suficientes para que se declare que don Julio Pérez Fabra ha adquirido, por el fenómeno de la prescripción adquisitiva, el inmueble que detenta. Por eso pido, señores magistrados, con base en estos argumentos, que se revoque la sentencia impugnada y en su lugar se declare que el demandante, señor Julio César Pérez Fabra, ha adquirido por la prescripción adquisitiva de dominio de 20 años, porque estamos en el sistema de la ley vieja, el sistema de la ley 50 de 36, que son 20 años, pero él duplica este término, tiene más de 40 años de vivir ahí, de poseer con el ánimo de dueño, con su señorío de dueño, un hombre honorable, que ha vivido con toda la seriedad en ese inmueble, que no viene o no vino a decir mentiras. Por eso les ruego a ustedes que tengan en consideración estos argumentos y pongan despachar el negocio como lo he pedido. Muchas gracias. Parte demandada. Primero que todo, quiero hacer la siguiente réplica y los siguientes reparos con relación a los hechos que está esbozando la parte demandante. Y lo digo con prueba en mano, como lo manifiesta aquí en las actuaciones de registros del certificado de libertad y tradición. Aquí el bien inmueble que está en disputa fue adquirido por la señora, o sea, por la madre de la demandada, doña Ana Victoria Berrocal González, en el año 1967, por compra que le hiciera a la señora Sista Tulia Pineda González. Esta señora convivió con sus hijos allí, los crió allí. Sus hijos de nombre Luis Enrique Díaz Berrocal, Víctor Manuel Valdelamar Berrocal, Ivo Brunal Berrocal y Rosenda del Carmen Arroyo Berrocal. Ella dio sus hijos allí. En ningún momento aquí estamos negando que el señor Julio César no haya vivido en ese inmueble, pero no con ánimo de señor y dueño. Desde luego, aquí, en este certificado de libertad y tradición, se está reconociendo una legítima dueña, ¿sí? Luego, doña Ana Victoria Berrocal le vende el inmueble a su hija Rosenda Arroyo Berrocal en el 2005, y esta lo registra en el 2007. Entonces, yo preguntaría, ¿mal podíamos nosotros, señores magistrados, hablar aquí de una posesión con ánimo de señor y dueño? O sea, ¿qué concepto tenemos de lo que es la posesión como tal? Yo no entiendo, o por lo menos la Corte de pronto ha modificado los conceptos, no sé. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, en mi humilde conocimiento de derecho como abogado, sé que aquí no se puede reconocer al señor Julio César con ese tiempo que alega aquí el señor demandante por más de 30 años. Él lo dice en el nivel mandatorio. ¿Sí? Entonces, no podemos hablar en ningún momento de posesión con ánimo y señor de dueño de ese bien. Si la verdadera dueña era doña Ana Victoria, y luego pasa a mano de la hija de doña Rosenda Berrocal Arroyo Berrocal. ¿Sí? Mi defensa la voy a hacer en términos cortos y precisos. Entonces, de ningún momento podemos reconocerle
se le puede reconocer la posesión al señor Julio César Pérez Fabra. Es más, me atrevería a decir esto ante los magistrados, si el señor de pronto hubiese de pronto invocado, o estuviéramos alegando aquí demostrar la posesión a través de la ley 795 del 2002, que comenzó a regir el 27 de diciembre, más exactamente, de pronto usted allí podía alegar que reducieron los términos. Usted sabe que quedaron, la extraordinaria quedó en 10 y la ordinaria quedó en 5. Ni siquiera a eso le asiste el derecho. Ni siquiera a eso le asiste el derecho, porque doña Ana Victoria, que vivía en el inmueble, desde luego lo frecuentaba el señor Julio César, ¿sí? Y era conocido, lógico, por los vecinos. Esta señora se va desde el mes de agosto del 2011 enferma. Se la lleva a su hija que vive en Medellín, porque es su única hija hembra. ¿Quién más que la hija hembra con la mamá? Se la lleva porque estaba completamente enferma. Y la señora muere. Fallece el día 10 de diciembre del 2011. Y a través de apoderado judicial, este señor instaura la demanda de pertenencia. O sea, en el 2012, si la mente no me falla, tiene con fecha de 25 de enero el poder que le otorga al doctor Bernardo Sánchez. Entonces, es que ni siquiera ahí se da el lapso de 5 tiempos. Si fuera eso lo que estuviéramos discutiendo aquí, o se quisiera aprobar, ni siquiera eso, mi doctor. Entonces, con base en estos argumentos y en los argumentos que yo esbocé y que fueron probados en el transcurso de la audiencia de primera instancia ante el juzgado tercero penal del circuito, fue ampliamente demostrado a través de mis testigos, ¿sí? Y a través de los mismos testigos de él, que sí, el señor sí vivía ahí, pero no con el ánimo del señor Irigoyen. La dueña de eso fue doña Ana Victoria Berrocal, y luego se la vende a su hijo, a su hija, ¿sí? Es más, en los argumentos que se esbozaron, recuerdo, que dijeron cómo fue la forma del dinero que consiguió la doña Ana Victoria Berrocal González, que fue una señora luchadora también, trabajadora, por cierto creo que era vendedora de carne, tenía una mesa de venta de carne en el mercado, una señora completamente responsable. Y creo que compró un quintico de lotería, y con esos quinticos de lotería compró el bien inmueble. ¿Sí? Y está registrado aquí, en el Certificado de Libertad y Tradición, en el año 1967. ¿Sí? Luego este señor, de acuerdo a los hechos de la demanda que esboza el colega, dice que el señor está habitando el inmueble desde 1970. O sea, ya la señora tenía, de haber comprado, ya tenía su inmueble allí, porque creo que ella vivía arrendada ahí, y entonces se ganó su quintico de lotería y compró el bien inmueble. Es un inmueble, como se pudo apreciar cuando se le hizo la visita a través de la inspección. Eso es un inmueble que eso no se le ha hecho ninguna mejora ni nada, ni este señor, que yo sepa pues, y por los testigos también, nunca se metió la mano al bolsillo, por decirlo, a mejorar eso. Eso tiene unas paredes rústicas. Lo único que hay ahí es un lote, que está bien ubicado, no aceptemos. Pero no se puede hablar aquí, ni se puede pedir que se conceda una posesión, ¿sí?, adquisitiva de dominio por haber vivido con más de 30 años como señor y dueño, cuando realmente la verdad no es esa, la realidad es otra. Es más, el señor Julio César Pérez Fabra, él mismo lo manifestó cuando se le interrogó, que él vivía en un kiosco hacia la vía de Planeta Rica. O sea, por allá más o menos en el sector de Cantaclaro. Este señor tenía un kiosquito ahí donde vendía, creo que gaseosa, no sé si cerveza, bueno, otras cosas. Y hasta vivía ahí. Vivió por mucho tiempo. Él lo mismo lo manifestó. Y él mismo lo manifestó en sus declaraciones. Entonces, señores magistrados,
la realidad de este asunto es, no es otra, ni aquí estoy hablando cosas incoherentes ni cosas que no son, sino que esa es la realidad. Y yo le pido, señor magistrado, que este señor en ningún momento vivió en ese bien inmueble solo, o sea, sin que no estuviera reconociendo a su verdadera dueña. Él presenta la demanda contra doña Rosenda, y vuelvo y repito lo mismo. Doña Rosenda, que es la que aparece como propietaria del bien inmueble, y doña Rosenda registra su venta en el año 2007. 2007. Y estamos en el 2000, y presenta la demanda en el 2012. Ni siquiera le asiste el derecho con la ley 791 de 2002. Ni siquiera le asiste el derecho. Como usted mismo lo esbozó, que usted sabe que este tipo de demanda requiere de un presupuesto especial. Si esos presupuestos no se dan, no se puede conceder una pertenencia jamás. Señores magistrados, esto quería exponer y estos son mis argumentos de defensa y por lo tanto les solicito, sus señorías, que reafirme la sentencia de primera instancia. Gracias. Gracias. Oído los alegatos, se hace un receso hasta por 15 minutos. Gracias. Buenas. Se reanuda la audiencia dentro del proceso instaurado por el señor Julio César Pérez Fabra contra la señora Rosenda del Carmen Arroyo Berrocal dentro del radicado 23-001-31-03-003-2012-0014, folio 014 del 2003. Se les recuerda a los asistentes ponerse de pie al ingresar los magistrados. Reanuda las audiencias siendo las 9:57 de la mañana. Se permite a la sala hacer un recuento de los antecedentes contenidos en folios 1 a 3 del cuaderno de primera instancia, donde el actor, a través de apoderado judicial, pretende que se le declare titular del derecho de dominio sobre el bien inmueble urbano, casa y solar, ubicado en la carrera 10, número 3150 de la ciudad de Montería, con la matrícula inmobiliaria número 140-23399 de la Oficina de Registros Públicos de Montería, cuyos linderos vienen descritos en el libelo a folio 1 del cuaderno principal. Consecuencia de esa declaratoria, solicita la inscripción del fallo en el folio correspondiente. Esas pretensiones tienen fundamento en los hechos, también descritos por el actor en la demanda, donde se afirma que el demandante entró en posesión del inmueble descrito en precedencia en el año 1970, hasta la fecha, ejerciéndola en forma pública, pacífica e ininterrumpida, comportándose como dueño, y esos actos de dueño dice que los ha manifestado o los ha materializado construyendo mejoras y arreglos realizados en el bien objeto de la prescripción. Actuación procesal. Se admitió la demanda, se notificó y fue contestada, donde la pasiva se opuso a las pretensiones y señaló que el bien fue adquirido por compra-venta hecha a la señora Ana Berrocal, lo cual consta en escritura pública 2137 de noviembre 11 del 2005. Sin embargo, por motivos laborales se tuvo que residenciar o domiciliar en la ciudad de Medellín, dejando en ese bien a la señora vendedora, que para este caso, pues, indiferente que sea la mamá o no.
y ahí en compañía de la vendedora estaba el demandante, señor Julio Pérez, sin abandonar los compromisos, dice la opositora, relativos al ejercicio de la propiedad, como son el pago de impuestos, servicios domiciliarios. Por su parte, el curador ad litem de las personas indeterminadas contestó la demanda y se atuvo a lo que fuera probado en el proceso. Mediante auto adiado, noviembre 9 del 2012, el señor juez de primera instancia ordenó abrir el proceso a prueba, tuvo en cuenta la documental aportada y en la inspección judicial se ordenó la inspección judicial en el predio materia de la demanda. Vencido ese periodo probatorio, se dictó la sentencia que hoy es objeto de apelación. Esa sentencia está adiada 6 de diciembre del 2012, donde fundamentalmente el ACUO adujo que en el interrogatorio rendido por el demandante y los testimonios de los señores Ramón Vélez Pechara y Héctor José García, se puede colegir que el actor habitaba el bien de tiempo atrás, pero lo hizo porque era el compañero permanente de la señora Ana Berrocal, propietaria inicial del inmueble, objeto de la litis, hasta cuando se lo vendió a su hija el día 10 de noviembre del 2005. Pero sin embargo, dice la señora juez, él continúa viviendo en el inmueble hasta el 10 de diciembre del 2011, fecha en la que la compañera enfermó y murió. Señaló que los testimonios de los señores Bernardo Paternina Grandet, Dionisia González Díaz y Cecilia Díaz Fuente, de ellos se infiere igualmente que el señor Julio Pérez era el compañero de la señora Ana Berrocal González, pero no ejerció la posesión del inmueble, pues según los deponentes vino a ocupar el bien desde la fecha del fallecimiento de su compañera y no le ha realizado mejoras. Argumentó que debido a que el demandante no acreditó el ejercicio de la posesión del inmueble por el tiempo de ley, esto es, por 20 años, teniendo en cuenta que alegó la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, la consecuencia no podía ser otra que la negación de las pretensiones. Recurso de apelación. Haciendo un cotejo entre la apelación frente a la primera instancia y a la que se hace en esta audiencia, en lo fundamental, el apoderado judicial aduce que la sentencia se aparta de lo depuesto por los testigos señores Héctor José García, José Ramón Vélez Pechara y Dionisia Díaz, así como lo declarado por el demandante en el interrogatorio absuelto por él, porque según el togado, dice que desde el año 79 su cliente entró a habitar el bien y nunca ha salido de ahí. Los otros testigos fueron coincidentes en señalar que ellos son vecinos del demandante desde hace más de 30 años y han visto al señor Julio habitando el bien y no a otra persona. Paso siguiente, se entra a las consideraciones. La sala se ocupará privativamente de los puntos expuestos en la censura, pues no tiene por qué entrar a dilucidar otras inconformidades de acuerdo al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, a menos que haya una indescendibilidad entre lo dicho o otro punto a no tocar. Teniendo en cuenta el motivo de la inconformidad, la sala abordará su análisis desarrollando el siguiente problema jurídico a saber: ¿probó el demandante haber ejercido la posesión del inmueble objeto de la litis en los términos exigidos para la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio? Atendiendo lo
expuesto, la sala recuerda que según el tenor del artículo 25.12, en concordancia con el 673 y 25.18 de nuestra legislación sustancial, conforme a los cuales la prescripción adquisitiva de dominio se constituye en un modo originario de adquirir el derecho de dominio sobre las cosas corporales, siempre que se haya ejercido la posesión conforme a los requisitos para cada caso. Respecto a esta forma de adquirir, no está de más traer las enseñanzas de nuestra Suprema Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, donde, abro comillas, ha señalado que la posesión en cabeza del actor por el término legal, carácter público de posesión, bien susceptible de adquirirse por prescripción, de manera que, faltando uno cualquiera de ellos, no puede salir avante la pretensión de usucapión, cierro comillas. La prescripción de la especie arriba expresada requiere la posesión del bien por el tiempo legalmente exigido, el cual en la actualidad es de 10 años contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 791 del 2002, de suerte que al pretender el actor la declaratoria de prescripción desde el año 69, el caso de estudio debe analizarse bajo el imperio de la legislación anterior, es decir, Ley 50 del 90. Dicho lo anterior, debe analizarse si el requisito de la posesión, conforme al artículo 762 del Código Civil, viene probado. Basta señalar que la posesión es la tenencia de una cosa con el ánimo de señor y dueño, sea que la tenga la cosa por sí mismo o a nombre de, la tenga a nombre o en lugar de otro. Los elementos que estructuran la posesión son el corpus y el animus. El corpus es el cuerpo de la posesión, esto es el elemento material objetivo. Por su parte, el ánimo es el elemento interno subjetivo, es decir, comportarse como señor y dueño del bien cuya propiedad se pretende. Por su parte, la mera tenencia es la ejercida sobre una cosa no como dueño, sino en lugar y en nombre de otro. Es decir, está reconociendo dominio ajeno. Pues bien, los hechos ejercidos en pro de la posesión deben guardar íntima relación con la prueba que se pretende hacer valer para estos casos. En forma particular, el artículo 981 del Código Civil establece que se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio, como el corte de madera, la construcción de edificios, la de cerramiento, las plantaciones o cementeras y otros de igual significación, ejecutado sin el consentimiento del que disputa la posesión. Esos hechos propios del ejercicio de la posesión pueden probarse a través de cualquier medio probatorio específico para estos fines, empero, por ser el ejercicio de la misma perceptible por los sentidos, se constituye sin lugar a dudas el testimonio en un medio idóneo para evidenciarla, pues permite establecer si la tenencia se ha traducido en actos de señor, tales como conservación, preservación, explotación, mejoramiento y defensa de la cosa. Teniendo en cuenta lo anterior, se verificará con el acervo probatorio obrante en el expediente si el demandante ha ejercido la posesión efectiva de la cosa a prescribir o si por el contrario ha sido un mero tenedor. De las declaraciones rendidas por los testigos del demandante José Ramón Vélez Pechar y Héctor García, se puede inferir que reconocieron al señor Julio Pérez viviendo en el inmueble con la señora Ana Berrocal en calidad de compañero permanente de esta, quien era la propietaria del bien hasta el año 2005,
data en que se lo vendió a su hija Rosenda Arroyo. En cuanto a las mejoras, el primero de los testigos dijo que nunca ha visto que se le haya hecho nada, y el segundo señaló que el demandante colocó unas vigas cuando lo indemnizaron. De lo anterior no se precisan fechas. En el interrogatorio que absolvió el demandante, señaló que la señora Ana Berrocal fue su compañera sentimental y que vivía con ella en el inmueble desde el año 1969. En relación a la fecha hasta cuando la señora Ana Victoria Berrocal vivió en el bien, respondió, abro comillas, hasta el año 2011 que Rosenda, su hija, se la llevó para Medellín, cierro comillas. En cuanto a la persona encargada del pago de servicios públicos del inmueble, expresó, abro comillas, la persona encargada de pagar los servicios es la señora Rosenda, cierro comillas, y yo tengo una cantidad de recibos de ella y otra cantidad que se han perdido. No ha pagado esos servicios, debe una cantidad de plata en las empresas, en la luz y en el agua. En cuanto al pago de impuesto predial, dijo, también estaba encargada para pagar eso, porque ella se hizo cargo a pagar como propietaria, cierro comillas. Referente a las mejoras, dijo haberla pintado 2 veces y le colocó una columna. De los testimonios de los señores Fernando Abad, Paternina Grandet, Dionisia González Díaz y Claudia Cecilia Fuente, solicitados por la parte demandada, se puede colegir que la señora Ana era la propietaria inicial del bien, que el señor Julio la visitaba, y luego, cuando sus hijos hicieron vida separada, él se fue a vivir con ellos. Estos testigos no precisan fechas. De los 2 primeros señalaron que nadie los pagaba respecto a los servicios y a los impuestos, y la última dijo no saber nada al respecto. En cuanto a las mejoras, fueron coincidentes en señalar que el demandante no las ha realizado. De lo anterior se colige con meridiana claridad que el señor Julio Pérez Fabra vivía en el inmueble, en razón a que era el compañero permanente de la señora Berrocal, quien figuraba como propietaria del bien a usufructuar hasta el año 2005, año en que la vendió a la demandada señora Rosenda Arroyo Berrocal. Pues bien, preciso es señalar que al convivir el demandante con la señora Ana Berrocal, los elementos constitutivos de la propiedad, como son la posesión, el uso, goce y disfrute del inmueble, concurrían en ella, de manera que si el demandante habitó en el bien según lo dicho desde el año 69, no lo hizo en virtud del ejercicio de la posesión, sino, como se dijo, en razón de la relación sentimental sostenida con quien ostentaba la calidad de propietaria, y en tal virtud enajenó en el año 2005. Resalta la sala que por el solo hecho de habitar el demandante en el bien de propiedad de la señora Ana Raquel, durante el tiempo en el que esta última lo ocupó en desarrollo del derecho de propiedad ostentado, no le confiere per se derecho de accionar a fin de obtener la declaratoria de pertenencia contenida en el 407. Ahora, el hecho de que la señora Ana Berrocal haya permitido que, con ocasión a la relación sentimental que sostenía con el demandante, cohabitara con ella en dicho inmueble, no lo facultaba para prescribirlo, en tanto este tipo de actos permisivos o de tolerancia no confieren posesión, pues tanto el ánimo como el corpus concurren en cabeza del dueño. Corolario, como el demandante a través de este proceso pretende la prescripción extraordinaria de dominio del bien objeto del litigio, debía acreditar el ejercicio de la posesión sobre el inmueble por el término establecido, para tal fin, como se dijo, es de 20 años, lo cual no logró probar desde el año 69 hasta el año 2005, pues como se ha establecido, la propietaria convivía en el inmueble. Ahora, no sería del caso entrar a analizar si de esa última data hasta la fecha de presentación de la demanda ha ejercido la posesión o no sobre el inmueble, toda vez que a simple vista se observa
que eventualmente debe existir, de existir no se ha cumplido con el término legal para ello. En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Montería, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla. Primero, confírmese la sentencia de origen, fecha y contenidos reseñados en el preámbulo de este proveído, conforme a la motiva. Segundo, consta en esta instancia a la parte demandante se establecen las agencias en derecho en la suma de 500.000 pesos. Tercero, en su oportunidad legal devuélvese la actuación al juzgado de origen. Las partes quedan notificadas en estrado. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada, siendo las 10:14 de la mañana. Los magistrados Carmelo de Cristo Ruiz Villadiego, Cruz Antonio Llanes Arrieta y Gustavo Manuel Jiménez Peralta. Gracias.